Ahí está. Bueno, entonces, no sé si hayan revisado el temario, pero eh, como ya les he comentado y si vieron también los videos, la temática del curso o el tema guía es la imagen del mundo en la Edad Media. Y entendemos un poco la imagen del mundo. Después vamos a ver por qué le llamo imagen y no como la estructura del mundo o la forma del mundo. Tiene que ver un poco con la manera en que se va construyendo. Y entiendo este concepto de imagen del mundo como un conjunto de supuestos que están en el trasfondo de muchos planteamientos filosóficos, ¿no? Y que lo sustentan y sin los cuales no son a veces como muy comprensibles, ¿no? Y hay ocasiones, sobre todo en no sé, en momentos donde esos supuestos son tan evidentes que parece que no es necesario como enunciarlos, porque es tan evidente que están ahí que pues no vale la pena mencionarlos, ¿no? Es como si nosotros ahorita dijéramos, pues tenemos clase el miércoles a las 6:15 y es evidente que para eso necesitamos Wi-Fi, ¿no? Entonces ya no tengo que decirles, se conectan al Wi-Fi y prenden su compu, porque es algo que es tan evidente que eh, ya no hace falta mencionarlo, ¿no? Y a veces es tan evidente que pues lo podemos obviar, ¿no? O sea, el caso del Wi-Fi es como, así como muy nuevo, pero podremos decir como la electricidad, ¿no? O sea, básicamente el 90% de las cosas que hacemos ahora dependen de la electricidad y si yo escribiera una novela, seguramente no mencionaría cómo funciona la electricidad o que tengo que conectar mis cosas, porque es algo que ahí está, ¿no? Y en cambio es algo que no está, por ejemplo, hace 2 siglos, ¿no? Cuando empezó la guerra de independencia, pues no había electricidad. Y entonces ahí ya tenemos como una especie de diferencia entre dos momentos que en algunos puntos va a ser como chocante, por así decirlo, ¿no? Va a ser como más evidente esta diferencia. Eh, lo que quiero, o a lo que quiero llegar, o dos cosas que me gustaría resaltar de todo esto, es que en nuestro contexto de filosofía medieval podemos decir primero que todo planteamiento filosófico supone una imagen del mundo, ¿no? Muchas de las cosas que se digan en la Edad Media, lo que diga quizá Tomás, lo que diga Pedro Abelardo, lo que diga Ramón Lull, supone una imagen del mundo, ¿no? Está sustentada sobre un conjunto de supuestos que le dan sentido, y sin los cuales no podría funcionar esto que dice Ramón Lull o Isidoro de Sevilla o el maestro Ejard o Maimónides o quien quiera que se imaginen, ¿no? De hecho, podremos decir que básicamente cualquier planteamiento filosófico tiene una imagen del mundo abajo, ¿no? Les decía un poco en los videos, si es que los vieron y si no los vieron por ahí están, que a ver, permítanme porque hay alguien tratando de entrar acá. Perdón, es que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ya está, ¿no? Les decía que cuando, no sé, por ejemplo, Platón en el Timeo dice que las cosas, esto es una cosa bien extraña, dice que todas las cosas materiales tienen dentro de sí algo de fuego y algo de tierra, y por eso son visibles y son tangibles, ¿no? Nosotros, 25, 26 siglos después, no pensaríamos que las cosas tienen tierra y fuego, o tal vez sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero decir que por eso son visibles y son tangibles es una cosa rarísima, ¿no? Y tiene sentido dentro del contexto de Platón porque está funcionando como dentro de un contexto, dentro de un paradigma, por decirlo un poco en términos de filosofía de la ciencia. Ahorita voy a comentar un poco sobre esto, ¿no? Eh, lo cual me lleva al segundo punto que quería comentar, ¿no? Todo planteamiento filosófico parece suponer una imagen del mundo, y el segundo punto que es bien importante es que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, esa imagen del mundo o ese supuesto no es el mismo que nosotros tenemos. Sobre todo si el punto en donde está este planteamiento está alejado de nosotros. Y alejado no solamente en términos temporales, como podría ser Platón con respecto de nosotros, o geográficos, como podría ser
nosotros respecto de, no sé, los chinos o los tailandeses, sino incluso culturales, ¿no? O sea, eh, no necesariamente tenemos como los mismos supuestos de fondo y eso hará que muchos planteamientos de otras culturas, de otras épocas, nos resulten a veces incomprensibles o nos parezcan completamente absurdos, ¿no? Y eso nos lleva a que corramos el riesgo o de desecharlas porque creamos que son absurdas, a decir, pues eso no tiene sentido, quién sabe por qué Platón dice esas barbaridades, o a no prestarle como la suficiente atención. Ujú. Y pues más bien estas cosas resultan incomprensibles o nos parecen absurdas porque nosotros no compartimos como esta imagen del mundo. De modo que esto es como bien importante. Nosotros no podemos o no deberíamos creer que podemos entender un planteamiento filosófico medieval sin tomar en cuenta la imagen del mundo sobre la que se haya montado. Que en términos muy generales y así como en resumidas cuentas, les contaba en los videos que esta imagen del mundo está constituida por una imagen ontológica, por llamarla de alguna manera, en donde tenemos un elemento inmaterial hasta arriba, que puede ser llamado Dios, la unidad, lo que quieran, y hasta abajo tenemos un elemento material, ¿no? Son como dos polos bien opuestos que, sin embargo, están conectados entre sí por una serie de grados intermedios, ¿no? Esa es una especie de escala ontológica, forma parte de esta imagen del mundo, pero a esta imagen del mundo también se le pega una imagen del mundo física, que no es otra que la imagen del mundo geocéntrica, es decir, en donde tenemos a la Tierra en el centro del universo, rodeada por los planetas y al final por una esfera de las estrellas fijas. Entonces, lo que tenemos ahí ya es una imagen del mundo bien fuerte y bien definida que va a sustentar los planteamientos de pensadores de la Edad Media e incluso del Renacimiento, ¿no? Les decía que me interesaba como esta imagen del mundo que luego llega al Renacimiento, porque justamente en el Renacimiento va a empezar a cuartearse como esta imagen homogénea y se va a empezar a plantear otra imagen. Hay como algunos ejemplos en los textos herméticos, en los textos gnósticos, en donde se dice que el ser humano está compuesto de un alma y de un cuerpo. Eso por sí mismo ya es muy diferente a lo que nosotros podemos creer, ¿no? Nosotros, quién sabe si creamos que tenemos un alma, ¿no? A lo mejor si somos católicos o si somos judíos o si somos ortodoxos o lo que sea, podemos creer que tenemos un alma, ¿no? Tiene como cierto sentido. Pero en estos textos herméticos, platónicos, se suponía además que esta alma venía de algún lugar que estaba más allá de las esferas de los planetas y más allá de las esferas de las estrellas y que caía a los cuerpos y que en esa caída pasaba por los planetas, adquiría como ciertas cualidades y después caía al centro natural del universo que era la Tierra y particularmente el ser humano, ¿no? Se metía y se encarnaba en el ser humano. Eso supone una imagen del mundo bien definida, donde tenemos un arriba, un abajo, grados intermedios y la Tierra en el centro del universo. El problema es, o sea, y esta imagen del mundo, estos supuestos sustentan esta idea, ¿no? Que el alma cae, que el alma tiene que regresar y que en ese camino adquiere muchas cosas. El problema viene cuando esta imagen del mundo empieza como a tambalearse, que es justamente lo que pasa en el Renacimiento. Eh, en el Renacimiento, justamente en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, Copérnico escribe el De Revolutionibus, en donde propone que ya no es la Tierra el centro del universo, sino que más bien es el Sol, ¿no? Y ni siquiera quizá del universo, sino como del sistema solar. Unos años después, unos 40 años después, Bruno justamente va a decir que el universo no solamente no está o no tiene el centro definido en la Tierra, como lo decía Copérnico, sino que incluso no tiene ningún centro y es más bien infinito. Ajá. Entonces lo que pasa con Bruno aquí es que no solamente perdemos el centro que es la Tierra, sino perdemos un centro y el universo deja de tener una forma definida.
Si tenemos la idea de que el alma viene de algún punto afuera de las estrellas y pasa por los planetas hasta llegar al centro natural de la Tierra, entonces tenemos un problema cuando dejamos de tener ese centro natural, ¿no? Cuando esta imagen del mundo pasa de ser geocéntrica a heliocéntrica, ¿no? Entonces es como algo que me interesa y algo que vamos a andar tocando durante el semestre. Bueno, regresando, no sé si tengan alguna duda. Si tienen alguna duda pueden como preguntarme, así que no hay ningún problema. Lo que quería hacer ahora sería hablar como de 3 ejemplos que nos den un poco más de luz sobre el tema de la clase, ¿no? El primero de ellos a lo mejor no tiene mucho que ver, o parece que no tiene mucho que ver, porque justamente es un ejemplo de filosofía de la ciencia, es un ejemplo de Thomas Kuhn, que más bien cuenta Ana Rosa Pérez Ranzans en un libro que se llama Kuhn y el cambio científico. Un poco lo que cuenta Ana Rosa es que cuando Kuhn estaba tratando de hacer, eh, no sé, un libro sobre la mecánica, sobre física, pues empezó a rastrear como la idea de la física, ¿no? Y empezó a rastrear en autores de la antigüedad, y por supuesto Aristóteles era uno de estos autores que era imprescindible. El problema es que de repente Kuhn se encontró con que las cosas que decía Aristóteles en torno a la física o en torno a la mecánica eran pues muy extrañas, ¿no? Eran como muy incongruentes, o eran muy, o parecía que decía como puras barbaridades. Ya lo veremos con calma en el curso, pero así como resumen, en el libro acerca del cielo de Aristóteles, Aristóteles dice que hay 2 tipos de mecánica, una celeste y una terrestre, las cuales están basadas además en una estructura del cosmos bien definida, ¿no? Tenemos de nuevo ahí una imagen del mundo que lo que hace es eh, cimentar lo que va a decir Aristóteles en torno a la mecánica y en torno al movimiento. Y además estas leyes responden a una frontera bien definida que es la esfera de la luna, lo cual seguramente a nosotros ahorita ya nos parecería muy raro, porque no creeríamos que la luna es la frontera de nada. Entonces, eso marca la distinción para Aristóteles entre un mundo sublunar, que es el de aquí abajo, la Tierra, y un mundo supralunar, que es el de allá arriba, como su nombre lo dice, ¿no? Las esferas de los planetas. Y lo que dice Aristóteles a ese respecto es que en el mundo sublunar solamente hay movimiento rectilíneo. Mm, Más específicamente un movimiento ascendente y descendente que está relacionado con la generación y la corrupción, mientras que el movimiento del cielo es circular y todo lo que está ahí es imperecedero y eterno y perfecto, ¿no? Entonces, bueno, eso entre muchas otras cosas. Es una de las cosas con las que Kuhn se encontró cuando estaba tratando de hacer este rastreo sobre la mecánica en Aristóteles. Y un poco lo que Kuhn pudo haber hecho es haber desechado todo lo que decía Aristóteles porque no viene al caso, o no tenía sentido, parecería que decía, o parecería más bien que Aristóteles no había aprendido todavía suficiente mecánica, que no se había descubierto todavía suficiente mecánica, o pues no sé, podría haberlo desechado, ¿no? El punto que tenía Kuhn aquí es que no desechó como lo que decía Aristóteles, o no pensó que le hacía falta aprender más y que teníamos que seguir en una línea de progreso, sino que más bien empezó a preguntarse cómo era posible que un pensador tan brillante como lo era Aristóteles dijera tantas barbaridades sobre la física, ¿no? ¿Cómo era posible que alguien cuyo pensamiento todavía es vigente y que nosotros todavía leemos en materias como ética, dijera estas barbaridades sobre que aquí abajo solo se mueven las cosas rectilíneamente y arriba todo es perfecto y eterno? Y al final de cuentas, lo que hace Kuhn justamente es no desechar estas posturas, sino a partir de esto postula la idea de paradigma, que paradigma no es otra cosa más que un modelo, ¿no? Y a la conclusión que llega Kuhn es que todos los planteamientos de mecánica de Aristóteles son tan distintos a los nuestros y nos parecen tan absurdos porque están montados sobre otro paradigma.
en términos de nuestro curso, podríamos decir más bien que Aristóteles tenía otra imagen del mundo que sustentaba todo lo que él decía acerca del movimiento, ¿no? Dentro de ese paradigma, dentro de esa imagen del mundo, aceptando los supuestos que tenía Aristóteles, que los vamos a ver en clase, tiene sentido decir que los astros se mueven circularmente, que son perfectos y que están compuestos de un elemento que no se mezcla con las cosas de aquí en la Tierra. Ujú. Pero si nosotros no tomamos en cuenta que hay esta diferencia de paradigmas, que Aristóteles está hablando desde un modelo y nosotros lo estamos viendo desde otro, si no lo somos conscientes y si no lo tomamos en cuenta al momento de leer a Aristóteles, evidentemente nos va a chocar y de nuevo, ¿no? O va a ser incomprensible o nos va a parecer como completamente absurdo. Ujú. Y a partir de ahí, Kuhn eh, también genera como esta idea de la inconmensurabilidad, ¿no? La idea de que puede haber como dos teorías basadas como en dos o montadas en dos paradigmas diferentes que no son intraducibles entre sí. Ujú. No tiene sentido tratar de traducir el movimiento circular de Aristóteles quizá con la mecánica cuántica y, no sé, las cosas que pasan en Volver al Futuro, ¿no? O sea, cosas como raras. Pero bueno, este no es un curso de filosofía de la ciencia, así que no hablaremos como mucho más de Kuhn. Y les decía que esta imagen del mundo o este conjunto de supuestos eh, no solamente se da como en ambientes filosóficos, por así decirlo, aunque sí es lo que nos interesa, sino incluso también se da como en ambientes culturales. Le comentaba a un amigo que hace un par de días estaba escuchando una de estas canciones que aparecen así como recomendaciones en Spotify, que era un son jarocho. Y entonces el son jarocho, así como poniéndole atención, tenía una estrofa que me llamó la atención, porque dice algo así como, dice, adiós, adiós, padre jaguar, madre maíz, o algo así. Y dice, si muero en guerra, me vuelvo en monte para florear, y si muero en guerra, seré alimento de tu raíz. Entonces, una como lectura o escuchar superficialmente esa canción nos puede, sin conocer por supuesto el contexto del que surge, nos puede llegar a parecer como absurdo o como X, ¿no? Que diga que si me muero en la guerra me voy a volver un monte, ¿no? O me voy a volver alimento de tu raíz. Pero en esta cosa como tan pequeña y tan banal como podría ser una canción, como podría ser una cosa que alguien pone en una fiesta en Veracruz, hay una imagen del mundo ahí abajo, ¿no? Que tiene que ver justamente con una concepción prehispánica de la muerte. No sé si sepan, pero entre los aztecas, cuando uno se moría, podía ir como a tres lugares, ¿no? Podía ir, pues si uno se moría por muerte natural y de viejito y ya, pues se iba al Mictlán, ujú, que era donde iban todos. Pero si uno se moría ahora, si uno, no sé, ahora que hay como muchas lluvias y se inunda la Zaragoza y yo me muero en la Zaragoza, pues no me iría al Mictlán, ¿no? Me iría al Tlalocan, que es como el lugar a donde van los muertos que tienen que ver con el agua. Pero hay un tercer lugar al que se va la gente cuando se muere, que es el Omeyocan, ujú, que sobre todo ahí, según esta concepción prehispánica, pues se van los que mueren en la guerra o las mujeres que mueren en el parto. Ujú. Y eh, este tercer lugar, que es el Omeyocan, tiene como un carácter solar, porque lo rige Huitzilopochtli y es una especie de paraíso. O sea, la muerte por guerra estaba reservada a estos guerreros y también como a las mujeres en parto. Y después de eso, pues iban como a renacer de alguna manera, ¿no? Entonces, regresando como a la letra de esta canción, detrás de estos párrafos donde dice, si muero en guerra, me volveré monte y me volveré raíz, hay toda una imagen del mundo que le da como cierto sentido y que nosotros, si no la compartimos, pues en realidad, pues, lo menos que puede pasar acá es que nos pase como de largo, ¿no? Pero si nosotros ponemos atención como a todo ese trasfondo que está ahí, podemos incluso ver cosas que de otra manera no veríamos, ¿no? Que es como la parte interesante. Y el tercer ejemplo que quería poner y que tiene que ver más con el tema del curso es un ejemplo que pone Macrobio en el comentario El sueño de Escipión, que es justamente el texto
con el que vamos a iniciar y es como nuestro texto fuerte, que dice algo que incluso luego retoman autores del Renacimiento como Marsilio Ficino y Giordano Bruno, porque lo que dice Macrobio es que, comentando por supuesto a Cicerón, es que nuestras almas vienen de algún lugar de más allá de la Vía Láctea y caen hacia la Tierra y se encarnan, pero entran por la puerta de Cáncer, que es la puerta de los hombres, y cuando salen, cuando morimos y nuestra alma sale, sale por la puerta de Capricornio, que es la puerta de los dioses. Por supuesto, en este pasaje hay toda una imagen del mundo bien compleja, que tiene elementos astronómicos, astrológicos, y que una lectura superficial de nuevo parece que pues, no nos dice mucho, nos puede parecer un pasaje como X, nos puede parecer incluso un pasaje como absurdo, porque de nuevo nosotros en el siglo XXI no creeríamos que nuestras almas entran en el mundo y que entran por una puerta y que cuando nos morimos salen por otra. O a lo mejor sí, ¿no? Porque es, no sé, tenemos como algunos vestigios o algunos resabios de elementos culturales que han permanecido ahí y que sin embargo a veces quedan solamente como cascarones, ¿no? Queda solamente como la forma y repetimos como esta forma, pero no sabemos cuál era su contenido, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar de hacer acá. En este pequeño pasaje donde se hablan de las dos puertas de Cáncer y Capricornio, de nuevo ya tenemos como una imagen del mundo bien definida. Empiezan aquí los elementos astrológicos porque Cáncer y Capricornio son dos constelaciones y no son dos constelaciones cualquiera, sino que son dos constelaciones que corresponden a los signos del zodiaco, pero tampoco, bueno, y las constelaciones del zodiaco son constelaciones especiales en el cielo, no son cualquier constelación, ¿no? Pero tampoco son constelaciones cualquiera dentro de estas 12 constelaciones, sino que tienen un lugar bien definido en el círculo del zodiaco y en el movimiento de los astros, que es algo que vamos a ver en la clase. Le vamos a dedicar una clase específicamente a este pasaje. Y es bien interesante porque no son dos constelaciones cualquiera, ¿no? No son Virgo y Tauro, o no son Capricornio y Piscis, o no son el cinturón de Orión y la Osa Menor, sino que son Cáncer y Capricornio, ¿no? Que, lo cual habla como de una imagen del mundo bien determinada y que adelantando un poco tiene que ver con el movimiento del Sol, con el movimiento aparente del Sol, porque por supuesto, de nuevo, estamos en un momento en donde se cree que la Tierra es el centro del universo y pues básicamente lo que se mueve son los astros y todo alrededor de la Tierra. Ujú. Entonces, bueno, todo eso lo veremos en el curso, veremos como alguna clase sobre esta cuestión del movimiento de los astros y veremos también eh, cómo esta cuestión de que la idea o la idea de que nuestra alma viene de un lugar superior y se encarna, trae consigo el fundamento de la astrología y el fundamento también de los horóscopos. Porque justamente un horóscopo o ver las estrellas, como su nombre lo dice, supone ver la posición en la que están las estrellas en el momento del nacimiento, porque en términos filosóficos o en términos del comentario del sueño de Escipión y de estas cuestiones del alma, es el momento en el que el alma pasa por todos estos planetas, adquiere cualidades de ellos y de eso dependerá nuestra personalidad, ¿no? Entonces los horóscopos que ahora están relegados a la última página de periódicos como El Gráfico o La Prensa o, no sé, revistas de señoras como TV Notas, etcétera, tienen un fundamento filosófico muy fuerte y un fundamento que tiene que ver de nuevo con esta imagen del mundo y de cómo los astros se mueven alrededor de ella. Ujú. Entonces, bueno, no sé si hasta acá haya como preguntas, algún comentario. A lo mejor es demasiada información así como para la primera sesión. Pero bueno, si no, les decía que el punto de partida que vamos a tener es justamente el comentario del sueño de Escipión de Macrobio, porque
Un poco lo que hacía en semestres anteriores cuando tomábamos o cuando empezábamos con la Edad Media, es que empezábamos a revisar cómo se conformaba esta imagen del mundo de la Edad Media a partir de los elementos de la antigüedad. Porque muchos de los elementos que hay en esta imagen del mundo medieval vienen ya del Timeo de Platón, vienen de los textos aristotélicos, vienen de algunos textos herméticos, etcétera, que todos son todos o de la antigüedad tardía. Ujú. Entonces, lo que pasaba en esos semestres es que, pues más bien para hablar de la Edad Media, pues nos regresábamos muchísimo en el tiempo y pues más bien lo que vamos a hacer ahora es empezar con Macrobio, ¿no? Que Macrobio es un autor bien importante y el comentario del sueño de Cipriano es una cosa bien importante porque es algo así como una especie de puente entre la antigüedad tardía y la Edad Media. Y muchos de estos planteamientos que están en los textos de Platón, como en el Timeo, y que están en los textos aristotélicos y en todos estos autores de la antigüedad, están recogidos por Macrobio y de ahí pasan a la Edad Media. Entonces es un puente, por así llamarlo, o por así decirlo en términos temporales, pero también es un puente en términos de contenido, porque si no hubiera sido por textos como el de Macrobio, hay muchas cosas de la antigüedad tardía que nunca se hubieran conocido en la Edad Media, ¿no? Empezando por el texto de Cicerón, ya lo comentaremos la clase que viene, pero el sueño de Cipión, de Cicerón, fue un texto que estuvo perdido durante mucho tiempo. Bueno, la República estuvo perdido durante un tiempo y se conoció en la Edad Media gracias a que, Macrobio lo había citado textualmente en su comentario, ¿no? Y entonces, por eso me parece como tan, tan importante. Entonces, si ustedes vieron el programa, en el programa dice que pues empezamos con la imagen del mundo platónica, la imagen del mundo aristotélica, algunas cuestiones de los textos herméticos, de los textos neoplatónicos. Y lo que vamos a hacer este semestre es que no es que no los vayamos a ver, sí los vamos a ver, pero los vamos a ver desde la lectura del texto de Macrobio, ¿no? Entonces, eh, iremos como a Platón cuando el texto de Macrobio mencione como algo de Platón, comentaremos algo de Aristóteles cuando lo mencione Macrobio y así, ¿no? Y después de como, bueno, el texto de Macrobio nos llevará como una buena parte del semestre, yo creo que un poco más de la mitad. Y una vez que tengamos como suficientes elementos de esta imagen del mundo que se pasa a la Edad Media, veremos algunos autores propiamente medievales, como Isidoro de Sevilla o Ramón Lull, Maestro Ejard, quizá leamos un poquito de Nicolás de Cusa y Maimónides, ¿no? Eh, que conforman una imagen del mundo como relativamente definida. Ujú. Y sobre eso también me gustaría comentar un par de cuestiones metodológicas que también iré comentando como a lo largo del semestre. Y en primer lugar es que, por supuesto, este curso no pretende ser exhaustivo, porque, bueno, si cuando tenemos Historia de la Filosofía 3 y Textos 3, que es justamente Edad Media, pues uno no alcanza a leer muchas cosas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tomé Historia 3, Ernesto Priani se quejaba de que pues teníamos que ver en un semestre pues 10 siglos, ¿no? Entonces era una cosa así como abrumadora. Y eso que teníamos como dos clases. Entonces, pues primero, ¿no? Este curso no pretende ser como exhaustivo, no vamos a abarcar como la totalidad de la Edad Media porque es imposible. Y segundo, que la elección que hice de textos y autores no es una elección neutra, como ninguna elección y ninguna selección de tema que nosotros hagamos, sino que tiene como objetivos bien definidos. Un poco lo que les dije al principio de esta sesión es que yo tengo ahí una tesis atorada, una tesis de doctorado atorada sobre el arte de la memoria de Giordano Bruno. Entonces es un autor que me interesa como bastante. Y también como esta idea, ¿no? De que en el Renacimiento la imagen del mundo empieza como a chocar y a deshacerse para dar paso a la imagen del mundo moderna. Y entonces a mí me interesaba como rastrear esta imagen del mundo en el Renacimiento, lo cual me llevó después a rastrear esta imagen del mundo en la Edad Media, porque venía desde allá. De modo que este rastreo que he hecho y el rastreo que vamos a llevar en este curso retoma elementos principalmente platónicos y neoplatónicos.
¿no? Que es algo de lo cual hay que estar un poco conscientes, ¿no? Porque ya hablaré de eso la clase que viene, que es una cuestión más bien como metodológica, pero cada vez que alguien hace una selección de algo, cada vez que alguien escoge algo, una cosa, otra cosa, cada vez que cada uno de ustedes tenga que elegir un tema de tesis y no otro, lo que está haciendo con ello es ponerle un marco a ese momento histórico al que se asoma, a ese panorama filosófico al que se va a asomar, que necesariamente va a dejar fuera muchas otras cosas, ¿no? Eh, y lo malo no es que ese marco deje fuera muchas otras cosas, sino lo malo es no ser conscientes de que tenemos un marco y una ventana por la que nos asomamos a determinado periodo histórico y que determina además la manera en que nosotros comprendemos ese periodo histórico. Ujú. Eh, no sé, por poner un ejemplo mundano y un poco más cercano, imaginen el caso de que justo ahora que hay un templo mayor de tabla roca en el Zócalo, a nosotros nos interesa la conquista de Tenochtitlán y tratamos de hacer un acercamiento a ese periodo histórico que sucedió hace 500 años, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos frente a un periodo que dista de nosotros en el tiempo, puede que sea distinto de nosotros, y necesariamente cuando nosotros nos acercamos a él, vamos a tener un marco, que normalmente ese marco está dado por cuestiones historiográficas, qué libros leemos, qué documentos existen. Pero imaginen si yo me quiero acercar a ese momento histórico y leo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? De Bernal Díaz del Castillo, sin ser consciente de que eso es un marco específico, ¿no? Entonces, si yo no soy consciente de que hay un marco específico ahí, voy a, no es que me vaya a creer lo que diga ahí, sino es que no voy a ser consciente o más bien voy a tener como el punto de vista que tendría un soldado español del siglo XVI que además escribió como tiempo después. Cosa muy distinta sucedería si en lugar de leer a Bernal Díaz del Castillo, pues yo leyera a Miguel de León Portilla en La visión de los vencidos, ¿no? Que de nuevo es otro marco, y es un marco completamente distinto, no solamente porque está hecho, como su nombre lo dice, desde la visión de los vencidos, no desde el militar español del siglo XVI, sino desde los vencidos. Y es complicado porque además lo escribe León Portilla en el siglo XX, entonces hay un marco ahí que no, uno no se puede saltar, ¿no? Bueno, sí se lo puede saltar, o sea, le puede valer y puede no ser consciente de eso, pero uno esperaría que nosotros que estamos en la facultad y que tenemos como no sé, interés analítico sobre estas cosas, seamos conscientes como de este marco, ¿no? Y de nuevo, el problema no es que yo lea a Bernal Díaz del Castillo o a Miguel de León Portilla, tenía por ahí otro libro que hablaba de la conquista de Michoacán, en donde decía, o sea, era claramente como pro-español, porque decía que los dioses mexicanos eran demonios y estaban todos mal, ¿no? Entonces, el problema no es que yo lea esos libros, el problema no es que esos libros tengan un marco específico y una ventana por la que se asomen a ese mundo, sino el problema es que yo no sea consciente de que me estoy asomando por ese marco, ¿no? Porque si yo no soy consciente de que me estoy asomando por un marco, yo no voy a ser consciente de que ese marco determina muchas cosas y entonces mi lectura puede quedar como sesgada, ¿no? Eh, Tampoco es el caso de que por el solo hecho de que uno sea consciente, pues ya va a poder ver la realidad tal como es, pero pues sí va a poder ver cosas que de otra manera eh, no vería, ¿no? Entonces, todo eso para decir que justamente el marco con el que nosotros nos acercamos a esta imagen del mundo medieval es, por así decirlo, un marco que tiene que ver con la imagen del mundo que va a llegar posteriormente al Renacimiento y que es de corte más bien neoplatónico, ¿no? Y que por eso elegí el comentario del sueño de Escipión, porque ahí hay como muchas cositas neoplatónicas, muchas cosas que eh, concuerdan con lo que diera Platón, con lo que dicen los textos herméticos, con lo que retoman los platónicos del Renacimiento, lo cual nos hace que queden fuera muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a hablar del tema de los universales, que es un tema muy importante en la Edad Media,
Quizá no vamos a hablar como de las universidades y su conformación, porque aparte el platonismo no tuvo una presencia fuerte en las universidades de la Edad Media, lo vamos a ver después. O sea, en la Edad Media los textos platónicos ni siquiera estaban disponibles en la Edad Media. Si uno quería leer a Platón en la Edad Media, lo más que podía leer, y si tenía suerte, era el Timeo. Y eso en traducciones o comentarios, porque los textos platónicos se perdieron de Occidente y no regresaron a Occidente sino hasta el siglo hasta el siglo XV, cuando Marsilio Ficino hace justamente una traducción, ¿no? Entonces, pues no vamos a ver cómo esta cosa de las universidades, y quizá eso deje fuera también autores importantes como pueden ser Pedro Abelardo, Alberto Magno, Tomás de Aquino, pero pues de nuevo, eso nos abre las puertas como para otros autores, como puede ser Ramón Lull o Maestro Ejard, ¿no? Y entonces, todo esto solamente para hacernos consciente de que nuestro acercamiento a la Edad Media ni es el único, ni es el mejor, ni es, no sé, o sea, como el bueno, sino es uno y somos conscientes de que lo estamos haciendo, ¿no? Y pues ya, vamos a ver cómo es. Eh, bueno, les decía que este semestre lo que hago es rastrear como todas estas cuestiones en la Edad Media, y al siguiente semestre, si les interesa o si siguen por acá, lo que hago es como rastrear todas las cuestiones justamente en el Renacimiento. ¿Mm? Y hay una pregunta que me parece muy importante, independientemente del semestre en el que estamos e independientemente en el periodo que tratemos, porque justamente les decía, ¿no? Que cuando llegamos al Renacimiento y al siglo XVI, lo que pasa con los planteamientos de Copérnico y lo que va a pasar luego con Galileo y Newton y la ciencia moderna es que la imagen del mundo va a cambiar radicalmente. Muchas de las cosas que he dicho aquí suponen la presencia de un alma. Ujú. Para Platón, el ser humano tiene un alma, ¿no? En los textos herméticos se habla de un alma. Cicerón supone que hay un alma. Bueno, Cicerón de corte platónico, por supuesto. Macrobio habla de un alma. eh, Ramón Lull va a hablar de un alma. Maestro Ejard va a hablar de un alma, ¿no? En general, incluso se va a hablar de un alma del universo. O sea, el alma no solamente es privativa de los seres humanos, no solamente está en nosotros, sino que está en el universo, de modo que el universo está animado, lo cual después en el Renacimiento, también en la Edad Media, es uno de los fundamentos de la magia, que todo esté animado. Dado que todo está animado, incluso el ser humano, pues hay una guía o una línea que conecta todas las cosas y que las puede hacer como, por decirlo así, manipulables. Lo que pasa justamente con el siglo XVI es que esta idea de que el universo está animado empieza a tambalearse, ¿no? Se tambalea la idea de que el centro del universo es la Tierra, se tambalea la imagen geocéntrica del universo, ya no es la Tierra el centro, ya quizá ni siquiera hay un centro. Nosotros ahorita no creo que consideremos que haya un centro del universo, y al mismo tiempo se pierde como esta idea de la animación del universo. Todavía en autores como Ficino, en Bruno, en Robert Flood, en estos autores renacentistas así como más místicos se habla de un alma, pero unos años después con Descartes ya no vamos a hablar de un alma. Y pasamos más bien a hablar de una mente, de un yo tal vez, y es como sintomático de esta imagen del mundo moderno, en donde pasamos de un universo animado a un universo más bien mecánico. Pasamos de un universo que se rige por este movimiento interno del alma y que se ordena perfectamente porque el alma lo ordena, a un universo que se ordena mecánicamente, ¿no? Y a un universo que incluso en el siglo XIX, en el siglo XX, lo dirá Bertrand Russell, eh, que incluso retoma cuestiones presocráticas, más bien se ordena por azar. Entonces, eh, esto es importante porque nosotros estudiantes de filosofía o de la facultad en el siglo XXI, ya estamos y somos herederos justamente de esta ruptura que se dio en el Renacimiento, y estamos insertos en una imagen del mundo occidental moderno. Y entonces no es la misma nuestra imagen del mundo que la imagen del mundo del Renacimiento o que la imagen del mundo de la Edad Media.
Entonces, por eso es tan importante hacerlo notar. Y entonces, muchas de las cosas que eran supuestos fundamentales en el momento en el que Macrobio escribe, en nuestro momento ya no tienen ningún sentido. Eh, esta cosa de que hay 7 planetas ordenados alrededor de la Tierra es una cosa o uno de los pilares de la imagen del mundo, de esta imagen física del mundo que pervivió muchísimos siglos, pero no es algo que nosotros compartamos, ¿no? O sea, nosotros en la primaria nos enseñaron que había 9 planetas, bueno, depende de cuántos años tengan, nos enseñaron que había 9 planetas, porque Plutón era uno de los planetas, y pero después Plutón ya no era un planeta, entonces ahí hay como problemas. Entonces hay 8 planetas. Pero el punto no era tanto ese, sino que, por ejemplo, en la astronomía, la astrología medieval, el Sol y la Luna son planetas. Que tiene que ver como con su etimología, con esta cuestión de que es un astro errante. Nosotros no consideraríamos ni que el Sol ni que la Luna son planetas, porque más bien el Sol es una estrella y el planeta y la Luna es un satélite. Y entonces, simplemente como este cambio que puede parecer muy sencillo, pues acaba como trastocando muchas cosas, ¿no? La idea de que todo se mueve alrededor de la Tierra, la idea de que todo allá arriba es circular, la idea de que las almas caen, etcétera. Y entonces, regresando como a esta pregunta que creo que es fundamental, independientemente del periodo en el que estemos, e independientemente de si la podamos responder o no, me gustaría que consideráramos que si un planteamiento filosófico o un planteamiento cultural de cualquier índole está basado fuertemente sobre una serie de supuestos que es su imagen del mundo, ¿qué pasa con este planteamiento filosófico que está encima cuando estos pilares dejan de tener vigencia o se vuelven obsoletos? ¿Qué pasa con la idea de los horóscopos cuando la imagen del mundo geocéntrica se esfuma, ¿no? ¿Qué pasa con la idea del alma, del ascenso y descenso del alma cuando esta imagen de acá se esfuma, ¿no? ¿Qué pasa como con la jerarquía de, no sé, la escala ontológica cuando estos supuestos se esfuman? Solo por ello deberíamos de desecharlos y tirarlos a la basura, o habrá algo que sobrevive. Entonces les digo, por supuesto no es algo que esperamos, espero que contestemos ni en esta clase y a lo mejor ni siquiera en el curso, pero es algo que quisiera que tuviéramos como en mente, ¿no? Apelando a un ejemplo más bien renacentista, eh, Tommaso Campanella, en su texto La ciudad del sol, que es una de estas utopías locas del Renacimiento, describe como la ciudad ideal, ¿no? Así como lo había hecho Moro y como lo había hecho este, no sé, Platón en la República. Había otro, pero se me fue, el de la Nueva Atlántida, Bacon, describe como su ciudad ideal, pero la característica que tiene la ciudad del sol de Campanella es que es un reflejo del cosmos, tanto físicamente como organizativamente. La ciudad es una ciudad circular que tiene un templo en el centro y tiene 7 círculos concéntricos en los cuales hay muchas pinturas y los astros, y las pinturas son de las piedras, de los vegetales, de los ríos, de los animales, de todo lo que existe en el universo, de modo que la ciudad del sol es un reflejo del universo. La ciudad del sol es un ejemplo complejo porque parece que refleja un universo geocéntrico, porque hay un centro bien definido y está rodeada por 7 círculos que corresponden a cada uno de los planetas. Y además su organización tiene que ver con el movimiento de los astros y todo, ¿no? Según Campanella, en esta ciudad hay astrólogos que lo que hacen es ver el mejor momento para que sucedan las cosas, ver el mejor momento para que nazcan los niños, así, tan raro como eso, pero lo había, según Campanella. Sus festividades tienen que ver con los movimientos de los astros, etcétera, y tiene esta idea de que las almas caen a los cuerpos y tienen que regresar. ¿Qué pasa con esta postura o con esta idea de la ciudad ideal basada en una imagen del mundo geocéntrico que trata de ser un reflejo del universo cuando nos damos cuenta de que en realidad el universo no es así? Ajá.
solo por eso tenemos que desechar todo lo que dice Campanella en Nació del Sol y ya no tiene sentido, o habrá algo que sí puede como rescatarse, ¿no? Entonces, es una pregunta que está ahí y que me gustaría que, eh, no sé, que tuviéramos en mente como a lo largo del curso. Pero bueno, hasta acá con la introducción temática. No sé si hasta acá haya preguntas, comentarios o alguna cosa que quede como volando. O al menos para saber que no estoy hablando nada más a la nada. Yo tengo una duda, profesor. Sí, Julio. Bueno, nos comentan que nos vamos a enfocar más primero en Macrobio y bueno, la influencia que tiene Platón en él. Y en el temario parece que también vamos a ver Aristóteles. ¿También vamos a ver Aristóteles o nada más nos quedaríamos con Platón? Sí, lo que les decía es que, pues más bien el texto de Macrobio es como un pretexto para tocar todos esos puntos, porque en realidad lo que hay en el texto de Macrobio es muchas cuestiones que tienen que ver también con Aristóteles, ¿no? Eh, por ejemplo, por ahí habrá un pasaje donde Macrobio habla de los números, que es un pasaje así súper pacheco, que remite justamente al Timeo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tendremos que retomar como algunas cuestiones platónicas del Timeo. Pero también habrá algunos otros pasajes donde Macrobio hable de la luna como límite. De hecho, habla de la luna como una tierra etérea, lo cual supone muchas cosas, porque justamente esta distinción sublunar-supralunar viene de Aristóteles, y que la llame tierra etérea tiene que ver también con esta distinción entre la materia de la que está hecha cada cosa, porque el mundo sublunar está hecha de los 4 elementos, que digo, tampoco es algo que sea privativo de Aristóteles o de Platón, o sea, es algo que puedes rastrear desde mucho antes, pero la distinción entre que lo que aquí abajo está hecho de 4 elementos y lo de allá arriba está hecho de éter, es algo que sí está muy marcado en Aristóteles. Entonces, a partir de eso, pues regresaremos a Aristóteles. Entonces les digo que más bien, o sea, por eso me gusta mucho el texto de Macrobio, porque, bueno, Macrobio dice que a Macrobio le gusta mucho el texto de Cicerón, porque dice que en el texto de Cicerón está contenida toda la filosofía, y pues en su comentario saca muchísimas cosas. Y a mí me gusta mucho porque pues justamente en esas muchas cosas que saca, pues hay cuestiones platónicas, herméticas, gnósticas, mágicas, y entonces pues vamos a ver de todo eso. Por eso les decía que pues parece que no vamos a ver todo eso del temario, pero pues sí, sí lo vamos a revisar. Profe, Sí, Eduardo. yo tengo una duda, bueno, no Sí. sé, más con la lectura y es justamente esta parte del mundo. Ujú. A mí no me queda claro, cuando hablan de esferas, es como, no sé si recuerde o ubique la maqueta que se hace de la Tierra y de las capas, No sé cuál de así que todo. está la corteza, el manto terrestre y el núcleo. Si de esta Ajá, forma hacen las mismas esferas, o sea que está, eso sí me queda claro, ¿no? La sí, última rodea todo, sí. pero ya las demás ya no me queda claro cómo, o sea, si igual va como por capas o si son esferas que están dentro de esta, pero separadas, no sé cómo explicarlo. Sí, fíjate que nunca me había puesto a pensar esta idea, esta cosa de las capas de la Tierra hasta llegar al núcleo, pero es un buen ejemplo porque justamente, bueno, evidentemente Aristóteles, Platón y Macrobio no conocían como esta estructura, pero sí, o sea, la Tierra sería como el centro y las esferas que lo rodean serían como estas capas, ¿no? O sea, justamente sería como una cebolla. Me acordé de Shrek porque dice que los ogros son como cebollas. Entonces, haz de cuenta que tenemos el centro, que es la Tierra, que sería como el núcleo, ¿no? En el equivalente de la maqueta que dices. Y la esfera justamente es eso, ¿no? Una capa que rodea totalmente ese núcleo. Eh, no no sé, o sea, tenemos como esta idea cliché de que primero la Edad Media es una edad oscura en donde la gente, no sé, pensaba cosas bárbaras como que la Tierra era plana,
Pero en realidad, o sea, en Macrobio, que si luego se transmite a la Edad Media, tenemos más bien esta idea que viene de Platón y Aristóteles, en donde este núcleo o esta pelota está rodeada por una esfera sólida, además, en la que se inserta el planeta correspondiente, que en el primer caso es la Luna, ¿no? De manera que justamente por eso va a decir Aristóteles que hay una división entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, y que está marcada justamente por esta primera esfera, ¿no? Y entonces después tendríamos una siguiente esfera, que sería la esfera de Venus, que justamente es como la capa de una cebolla que estaría rodeando todo y donde Venus estaría inserta. Y luego tendríamos una esfera siguiente que pues tendría a Mercurio y luego la esfera siguiente que tendría el Sol y así hasta llegar a Saturno, y al final tendríamos como la esfera final, que es la esfera de las estrellas fijas, en donde están todas las constelaciones. Entonces, sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí es como un conjunto de esferas, pero no es un conjunto de esferas que esté dentro de la Tierra, sino que está como al exterior de la Tierra. Y eso lo vamos a ver también un poco con Aristóteles, porque, por ejemplo, cuando Aristóteles dice o habla del cielo o del mundo, se refiere como a todo, como a lo que nosotros llamaríamos el universo, ¿no? Entonces, cuando yo hablo como de imagen del mundo, no es que me refiera solamente al mundo como tierra, sino al mundo en su conjunto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo eso después. Hay una maqueta bueno, no es una maqueta, es un grabado de un libro de Kepler, en donde incluso Kepler, que ya acepta el heliocentrismo y que la Tierra no es el centro sino el Sol, tiene todavía como este conjunto de esferas como envolventes, ¿no? Como una cebolla. Pero no sé, espero haber contestado la pregunta. Sí, 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 es que igual era para tener como una imagen más clara, porque sí, no sabía, o sea, no sabía, lo imaginaba así, o como la maqueta del sistema solar, Ajá. pero con las esferas, ¿no? O sea, la Tierra en el centro y las esferas alrededor, Sí, es pero que fíjate básicamente es tipo, ¿no? Como una cebolla, como dice usted. claro, es que fíjate que ellos cuando hablan de esferas de los planetas, bueno, ahí se supone ya dos cosas. Eh, y que eso está igual desde Aristóteles, ¿no? O sea, está en Aristóteles y Platón, pero Aristóteles lo argumenta así como muy lógicamente, que uno dice, wow, sí tiene sentido, pero no tiene sentido. Porque cuando habla de una esfera, habla de eso, ¿no? No es como las maquetas que quizá hicimos en la primaria, donde más bien es la órbita y nada más es un círculo plano, sino es eso, una esfera, como una esfera de Navidad, ¿no? Entonces es así. Que de hecho, lo que creían incluso hasta, me parece que, o sea, todavía Copérnico creía que estas esferas eran sólidas. Y que estaban, o sea, eran transparentes, pero eran sólidas, o sea, como una esfera de Navidad sin pintar. Y es como si tuviéramos, como estas matrushkas, ¿no? Como las muñecas rusas que vas metiendo como muñeca, muñeca, muñeca y todo está así como... Y todas eran esféricas o son esferas porque el universo es esférico y se va, o depende de dónde lo veas, desde fuera se va reduciendo hacia el centro, que es la Tierra, o desde el centro se va agrandando hacia la esfera de las estrellas fijas. Y lo interesante de este modelo es que se creía que era finito, que era limitado, que el universo se acababa donde se acababa esta esfera, de manera que fuera de ello pues ya no había nada. Y tiene sentido decir eso, bueno, también eso lo vamos a ver cuando sea Aristóteles, porque en una esfera hay un centro definido, no sobre la superficie, sino como adentro. Eh, y si nosotros suponemos que el universo es infinito, como va a pasar después, pues esta idea de las esferas se rompe y desaparece y con ello también el centro. Pero sí, es algo que vamos a ver y voy a traer aquí como eh, algunos como, no sé si llamarlos mapas, ¿no? Como algunos gráficos de la armonía macrocósmica de Andrea Cellarius, que lo que hace es justamente ejemplificar estas esferas. Entonces, pues por acá las tendremos. Gracias. Y de nada. Bueno, no sé si haya como alguna otra pregunta. Y si no, pues les
quisiera comentar como la forma de trabajo, que un poco comenté esto al principio de la clase, pero pues éramos poquitos. Eh, Les decía que, pues evidentemente tenemos nuestro texto núcleo, que es el comentario El sueño de Escipión de Macrobio, y pues lo que vamos a tener cada semana es que vamos a revisar como algunos pasajes que serán como nuestra lectura guía, y me voy a encargar de subirlos o de avisarles con tiempo en el Classroom y en Facebook. Tenemos un Classroom oficial, el de la facultad, pero también abrí un grupo de Facebook, entonces pueden estar en uno u en otro. En los dos pongo lo mismo. Lo que tiene el Classroom es que está más ordenadito y se ve más bonito, pero pues en Facebook podemos compartir memes también, ¿no? Entonces ahí está. Siempre salen. Y bueno, tenemos como esas lecturas, ¿no? O sea, tradicional, como para la siguiente clase vamos a leer esto. Y lo subo en Facebook en Classroom, pero también me voy a encargar de hacer al menos un par de videos. Para esta clase hice un par de videos, no sé si los hayan visto, pero están ahí igual en Facebook y en Classroom. Y en esos videos, pues lo que hago es hablar un poco de lo que vamos a ver o de lo que tratan los textos. Y pues ya, el miércoles a eso de las 6:15, pues tendremos nuestra sesión en la que comentaremos como todas estas cosas que queden volando, pues como la oportunidad para preguntar cosas y para aclarar muchas otras cosas, ¿no? Eh, Les comentaba que usualmente publico el link de la clase a las 6, lo subo a Facebook y a Classroom. Cada clase es un link diferente para evitar como problemas. Y comenzamos a las 6:15. Ujú. Y esa será como la dinámica. Pues para cada clase tendremos lecturas guía. No acostumbro pedir reportes de lectura. Yo esperaría que pues, leyéramos, porque pues, nos interesa esto. Puede no leer, por supuesto, pero evidentemente si uno lee, pues tendrá como más elementos para cachar lo que vayamos diciendo en la clase, ¿no? Y sobre la evaluación, un poco lo que me interesa con este curso, eh, bueno, por supuesto, lo que me interesa es que tengamos todos estos elementos de la imagen del mundo de la Edad Media, que seamos capaces de decir cuáles son los 7 planetas, cuáles son estas 2 distinciones de Aristóteles, no sé por qué Macrobio dice que hay 5 niveles, etcétera, pero no solamente eso, lo que me interesa es que podamos, o sea, lo que me interesa es que esto nos diga algo más, ¿no? Que podamos relacionar todas estas cosas con algo que nos sea cercano. De modo que para la evaluación lo que he hecho desde que doy esta clase es que tenemos un blog colectivo donde subimos los trabajos de la clase. Y entonces lo que pido para pasar esta materia es que escriban 3 entradas para este blog, que es como la forma de evaluación más flexible, porque estas 3 entradas son de alrededor de 2 cuartillas, pueden ser de prácticamente cualquier cosa que se les ocurra, y que relacionen con el tema de la clase siempre y cuando, por supuesto, estén bien fundamentadas. Puse el link de este blog en el Facebook y en el Classroom para que se den una idea más o menos de qué cosas han escrito los alumnos, pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, hubo un semestre en el que el tema de la clase fue la imaginación y la fantasía en Giordano Bruno. Eh, que es un tema complejo, que además supone también hablar de la estructura del universo. Pero el caso es que la imaginación y la fantasía son como procesos que tenemos en nuestra cabecita, que son una especie como de filtro de lentes que determinan la manera en la que percibimos, por así decirlo, el mundo externo. Yo sé que suena como muy empírico y muy analítico, pero no sé. Y entonces en ese filtro que es la imaginación y la fantasía, pues pasan muchas cosas. De manera que cuando yo percibo algo del mundo externo, no lo percibo tal cual es. No percibo el noúmeno, diría Kant, sino solo percibo el fenómeno, porque es lo que se me aparece, ¿no? Porque ya pasó por este filtro, por esta mediación, ¿no? Y esta mediación puede ponerle muchas cosas. Bueno, todo eso para decir que una chica en algún semestre lo que hizo fue relacionar este tema de la mediación de la imaginación y la fantasía con una película griega que se llama Caninos, en donde había un papá que lo que hizo fue encerrar a sus hijos en una casa, así como en el Castillo de la Pureza. Era el papá dominante que encerró a sus hijos en una casa
Y la única manera que tenían los niños y la esposa de comunicarse con el mundo externo era por lo que les decía el papá. Ujú. Entonces el papá era ese punto medio que servía como de puente entre una cosa y otra. Parece que esa película no tiene nada que ver con la filosofía, parece que no tiene nada que ver con el Renacimiento, pero esta chica como que pues, se encargó como muy bien de conectar estas dos cosas y ese fue uno de sus trabajos. Hubo alguien una vez que hizo una entrada sobre un capítulo de Rick and Morty, en donde les ponen como unas especies de lentes o de cascos y se puede ver la imagen de los esposos, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los esposos, pero el esposo ve a su esposa como un monstruo dominante, así que lo va a golpear, y la esposa ve al esposo como un gusano, ¿no? Y esa percepción la relacionó también con esta cuestión de la fantasía. No sé, hay quien hace trabajo sobre, no sé, las implicaciones o lo que podemos ver de lo que dice Ficino en las pinturas de Botticelli, de los Simpson y alguna otra cosa. Alguien hizo una vez un trabajo sobre Pokémon y sobre Pokémon Go, que era el juego de celular y la magia. Entonces, de verdad, esta es como una opción muy, muy abierta. Pueden relacionar cualquier cosa que se les ocurra con algún tema que vemos en la clase y está permitido. Ujú. Siempre y cuando, por supuesto, esté bien estructurado. Esa es la primera opción, hacer 3 entradas de 2 cuartillas. La segunda opción, que es una opción más formal, es que pueden hacer el tradicional trabajo final de entre 7 a 10 cuartillas con bibliografía, aparato crítico, etcétera. Y la tercera opción es que, bueno, la tercera opción se parece más a la primera, que hagan o 2 videos o 2 audios tipo podcast en el que hablen de algún tema de la clase. En todos los semestres que he dado este curso, solamente un chico en 2 semestres ha ocupado esta opción, pero sí la han hecho. Y les decía que todas estas cosas lo que hago es subirlas al blog. Entonces, pues por ahí pueden echarle un ojo para ver qué cosas han hecho. Y cualquiera de las cosas que elijan vale el 80% de la calificación, porque normalmente las últimas 3 o 2 clases le dedicamos un tiempo a que nos cuenten qué cosa están haciendo para que tengan retroalimentación, ¿no? Para que yo les haga como algunos comentarios, pero también para que sus compañeros les comenten, porque seguramente habrá cosas que yo veo que ustedes no, pero habrá cosas que sus compañeros ven que yo no, y entonces es un momento como muy enriquecedor, ¿no? Entonces, esa presentación vale el otro 20%, y ahí tenemos como nuestro 100%. Uh-huh. Bueno, de todos modos voy a subir como todo esto en un PDF al Classroom, al Facebook, donde dirá exactamente cómo se va a hacer, y pues ya, lo andaré poniendo por ahí. Eh, no sé si hasta ahora o hasta acá hay como preguntas sobre el tema, la forma de trabajo, la forma de evaluación. Yo tengo una pregunta. Sí, José. Sobre la tercera forma de evaluación del podcast o el video. ¿Sería un trabajo meramente expositivo o también sería como la opción 1 de conectar algún autor y una de sus tesis con algún tema de la vida cotidiana? Bueno, como es una cosa híbrida y porque además supone más trabajo, puede ser las dos formas, ¿no? Puede ser como meramente expositivo o puedes relacionarlo. Lo que hizo, por ejemplo, este chico que les contaba es que hace 2 semestres que justamente hablamos sobre la Edad Media, hizo su podcast hablando sobre Evangelion y sobre cómo Shinji parecía el alma o una cosa así, ¿no? Entonces ahí como que sí relacionó dos cosas. Que bueno, Evangelion es muy complejo. Iba a decir que parece que no tiene nada que ver con esto, pero pues sí, sí hay de dónde rascarle. Pero lo que hizo este semestre fue algo más como descriptivo, ¿no? Como decir, pues más bien Ficino se parece a esto de ahí no me acuerdo qué era, como Pisti Sofía y así, ¿no? Entonces no era tan comparativo, sino más bien descriptivo. Y como son dos, pues, no sé, podría ser uno y uno o uno expositivo, etcétera. Pero en este caso son dos, porque supone un poquito más de trabajo, ¿no? No solamente escribir como el guión, sino también grabar. Bueno, espero haber contestado. Acá, Jimena pregunta que
que si puedo confirmarle que esta materia es de 4 créditos y optativa. Bueno, optativa sí, de 4 créditos también, creo. A ver, déjame reviso bueno, les iba a comentar, mientras abro esto, en el Classroom hay si entran a donde dice trabajo de clase, hay una pestañita que dice carpeta Drive de la clase, y ahí voy subiendo todas las lecturas. Lo que hago más bien es irla subiendo poco a poco. Como ahorita vamos a ver el comentario, el sueño de Cipión, pues más bien ese ya está ahí. Ajá, pues bueno, nuestra materia sí es optativa y sí tiene 4 créditos. 32 horas de clase, 4 créditos, pero solamente 2 horas a la semana. Ujú. Así que sí, estás en la materia que creías que estabas. Ujú. ¿Alguna otra cosita por ahí que quede volando? Bueno, si no, les digo que el texto que vamos a revisar es el comentario del sueño de Cipión, comentarios en plural. Hay 2 ediciones, una en ciruela, que es esta, que se ve más flaquita, y otra en gredos. Esta, azul. Las dos las escaneé y están en PDF ahí en esta carpeta Drive, y será como lo que ya les dije, revisaremos a lo largo de buena parte del semestre. La edición de ciruela tiene una introducción más cortita, más breve. Entonces, si quieren darse una idea como fácil, pues pueden leer esa. La de Gredos, como es costumbre, trae una introducción más grande, como de 120 páginas, pero evidentemente más compleja. Y les digo que los 2 textos ya están en la carpeta Drive. No lo vamos a empezar a leer directamente la semana que viene, porque lo que me gustaría leer la semana que viene es más bien la base de este texto, que es más bien el sueño de Cipión de Cicerón, ¿no? Que el sueño de Cipión es el libro sexto de la República. Ya está en el Drive, no sé, bueno, ya está en el Classroom. Subí esta edición que es la traducción de la UNAM, y nada más subí el capítulo 6, el libro 6, que está chiquita, no sé, no deben ser más de 15 cuartillas, bueno, 15 páginas. Uh-huh. Y entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene es que vamos a hablar un poco sobre el sueño de Cicerón, justamente pues para darnos, o sea, como es pequeño, pues para darnos una idea de qué nos vamos a encontrar a lo largo del texto de Macrobio. Y además el texto de Cicerón es interesante porque me va a servir un poco para hablar de 2 nociones bien importantes, que son la mediación y la transmisión, que son un poco cuestiones más metodológicas. Uh-huh. Entonces, les digo que este también ya está en el Classroom. Lo publico ahorita en el grupo de Facebook y pues por ahí estará. Uh-huh. No sé si haya como alguna otra cosa, por ahora sería todo lo que yo tendría que decir. Así que si tienen como alguna pregunta, es el momento. Y si no, pues empezaríamos ya la siguiente semana. Pues bueno, si no hay nada más, pues lo vamos a dejar por acá. Muchas gracias por haberse conectado y espero seguirlos viendo por acá. La semana que viene es la semana de cambios, así que pues, quizá todavía haya como algunas variaciones. Pero pues bueno, vamos a empezar ya como a trabajar. Entonces, lo que voy a hacer también es hacer igual un par de videos sobre el texto de Cicerón y pues lo subiré ahí al canal de YouTube y a Classroom. Sí, Olivia, ¿querías decir algo? Sí, hola, buenas tardes. Claro. Tengo una duda. Lo que pasa es que, bueno, estoy viendo el Classroom y nada más encontré el sueño de Cipión y en Ajá. el Drive no me aparecen las otras 2 lecturas que comentaste, las otras 2 ediciones. Ajá, no sé si sea visible, según yo sí, aquí donde dice carpeta Drive de la clase, Ajá. hay una carpeta que dice lecturas para el curso, Um, si la puedes ver. O sea, porque, no, a ver, les voy a compartir la pantalla. no la tengo. A mí sí me aparece.
La pueden Debe ver. ser algún problema de mi... Ajá, porque miren, ay, ya me perdí. Es esta. Ajá. Bueno, es que ya me perdí porque, a ver, estaba aquí. Aquí. Este es como Las la, tareas, ¿no? Ajá. pues esta es la primera clase que tenemos. Ya aquí está el temario, aquí están los videos. Lo que hago normalmente es que aquí en estas secciones voy subiendo el texto. Entonces aquí ya está el de Cicerón. Aquí en este C3 creo que ustedes todavía no lo pueden ver porque no tiene nada. Pero acá subiré lo demás. Pero aquí en carpeta Drive, pues se ve esto, ¿no? El otro compañero dice que él sí lo veía. Y aquí en lecturas para el curso ya están estos dos textos. Está Oh, está el de Cicerón y está acá el de las dos ediciones, la de Gredos y la de... la de ciruela, ¿no? Decías. Bueno, voy a revisar. Debe ser mi drive porque no veo nada, pero voy a ver qué pasa. De todas maneras, te aviso cualquier cosa. Sí, de cualquier manera lo que hago es ponerlas en el Facebook, en Classroom. Me están pidiendo acá el nombre del grupo de Facebook. Bueno, gracias. Sí, sí, nada. Tengo un problema porque lo perdí. Bueno, es que le puse... Ahora no puedo entrar. Profesor, creo que sí tiene razón la compañera, nada más aparece Cicerón. Sí, Sí. bueno, voy a resolver esto y si no se puede ver, lo que voy a hacer es que los voy a publicar los dos en la clase 3. Ajá, para que ya estén en el tablón de anuncios. Ujú. Entonces, lo que hago ahorita es actualizar ay, ¿cómo se llama? Esta sección que es como la clase 3 en donde empezaríamos a ver a Macrobio, y ahí pego los dos textos, ¿no? A lo mejor pasa algo raro por ahí, pero lo corrijo ahorita en unos momentos. Ujú. Y ya pegué por acá para que no lo tiene el link del grupo de Facebook. Se llama Imagen del Mundo en la Edad Media, una cosa así. Pero acá está el link. Eh, bueno, porque Jimena lo había pedido. Ujú. Entonces, bueno, qué bueno que me dicen lo de los textos. Lo corrijo ahorita en un ratito. Y pues ahora sí, no sé si hay como alguna otra cosa como pendiente, alguna cuestión técnica. ¿No? Bueno, pues si no, pues muchas gracias por estar por acá. Y nos veremos por acá el miércoles a eso de las 6:15. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.